se tendrá que definir en Italia. Muy buena gente, ¿qué tal estamos? En el video de hoy vamos a estar hablando del partido entre el Barcelona contra el Inter de Milán, unas semifinales de Champions que han empezado muy pero muy fuertes, muy potentes y sobre todo contundentes, con un 3-3 que deja todo abierto para Italia, donde seguramente el más favorito sea el Inter de Milán después del partido que han dado, y donde el Barça va a tener que ir a morir en el Giuseppe Meazza. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió en el partido, todos los goles, por qué el Barça estuvo perdiendo 0-2 en un momento, luego lo empató, volvieron a hacerle un gol. Bueno, vamos a estar hablando de todo ello y demás, pero antes quiero decirles que me ayudarían mucho con un like y una suscripción. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y me alegraría mucho cancelar la meta lo más pronto posible. Así que sin mucho más que decir, hablemos del partido. Un partido que el Barça iba a afrontar con el 11 que ya había tenido contra el Real Madrid, prácticamente ningún cambio, ninguna variante. Y el Inter de Milán iba a salir, creo que con su 11 titular, a excepción de que Pavard no estaba, así que pusieron a Vícek. Y sin duda alguna, el que inició mucho mejor fue el Inter de Milán, porque en apenas 30 segundos de partido, movieron la pelota rápido, jugaron por bandas y encontraron un centro por parte de Dumfries que le llega a un Thuram que estaba muy cómodo para recibir, ya que Íñigo Martínez justo se había resbalado, había patinado y define de gran manera con un taconazo que entra en el arco de Szczęsny cuando apenas el Barça había iniciado el partido. Había sido un golpe durísimo, porque meterte un gol en el minuto 1, eso hace mucho que al Barça no le pasaba. Desde la temporada pasada que no nos hacían goles así. Y claro, empezar perdiendo, y sobre todo el Inter, que le convenía aprovechar sus chances al máximo, porque poco iban a atacar, le había caído como anillo al dedo este comienzo. Luego el Barça obviamente toma el mando del partido, intenta penetrar la defensa, pero el Inter estaba muy pero muy conciso. Obviamente es un partido que ya habían trabajado, sabían cómo contragolpear, uno de sus delanteros siempre bajaba para pivotear, dar salida con el carrilero y lo hacían muy bien. Estaba siendo un partido defensivo bueno, y creo que al Barça, si bien tenía muchas intenciones, le faltaba claridad. Igual hay que decir que poco a poco fue encontrándola gracias a Lamine Yamal, que tuvo mano a mano contra Di Marco, en el cual prácticamente siempre salió victorioso. Encontró el punto débil en una baja defensa de Di Marco, que no es su especialidad, y lo tuvo de acá para allá, el que más generaba peligro, y el Barça obviamente se centraba en atacar mucho más por ese sector, y nos hicimos fuertes ahí. Sin embargo, el Inter iba a golpearnos de nuevo, y aprovechando un recurso que se le da muy bien, que es la pelota parada, meten un centro donde Acerbi gana de cabeza, y en plena área chica, Denzel Dumfries mete una pirueta increíble para meter el 2-0 prácticamente sin dejarle oportunidad al Barça que reaccione, y poniendo las cosas demasiado difíciles. El Inter había marcado un golazo y ahora el Barça tenía que reaccionar, porque si no reaccionaba el partido se le iba a venir encima. ¿Y qué reacción que tuvimos? ¿Qué reacción que tuvo este señor? Porque solo 3 minutos después, Lamine Yamal, después de haber intentado tantas veces desbordar por la banda, iba a tener por fin la oportunidad de tener un pequeño espacio, fabricar su propia jugada, tener la chance de tirar al arco y iba a definir de una manera espectacular para que Sommer no pudiera hacer nada y descontar para meternos en partido. Un partido que se estaba haciendo complicado, porque el Inter después de esos 2 goles iba a defender muy bien. El Barça con todo el ataque iba a tener sus mejores minutos. El Inter ya no sabía cómo salir y se sentía que si el Barça no marcaba ahora, nunca más lo iba a volver a hacer. Y afortunadamente a los 38, cuando faltaba poco para que terminara la primera mitad, iba a aparecer Pedri, que con un pase espectacular a Rafinha iba a lograr vencer al grandote de Vícek e iba a meter un cabezazo al área chica donde Ferran iba a estar para ligeramente empujarla y marcar el 2-2. Habíamos logrado empatar antes de que terminara la primera mitad. Ese era el objetivo claro, el objetivo importante para salir a la segunda con el marcador limpio, y ahora el Inter se veía en problemas. Porque el Barça tomó mucho el liderato del partido, intentó apretar para marcar el 3-2, ya había sido increíble si marcábamos el 3-2, pero no ocurrió. Y antes de que terminara la primera mitad, se marcha Koundé lesionado, y en el Inter también se va con molestia Lautaro, y en la segunda parte hacemos los respectivos cambios, y reforzamos también la defensa metiendo a Araujo, formando una línea central prácticamente de 4 defensores, como si fuera Pep Guardiola. Eric García por lateral derecho e Íñigo Martínez por el lateral izquierdo. Obviamente se notó un poquito las carencias ofensivas que tenían estos laterales, aunque las intenciones nunca faltaron. Jugaron muy comprometidos y cumpliendo bien su rol. Habían tramos donde el Barça proponía más, pero el Inter empezó a atacar mucho mejor, siendo mucho más peligroso para la defensa del Barça. Y sobre todo, aguantando bien los ataques de los de Flick, con un Jan Sommer que estuvo increíble para atajar
todas las chances que pudo, dejó con vida al Inter de Milán. Dejó con vida a un equipo que se hizo fuerte de nuevo por vía aérea. En pelota parada, en un córner, volvieron a ganar los italianos. E iba a ser de nuevo Denzel Dumfries el que ante la marca leve de Dani Olmo iba a alzarse, iba a aparecer de cabeza e iba a marcar un gol que nos iba a poner de nuevo todo en contra. Si ya de por sí al Barça le estaba costando romper la defensa del Inter, le estaba costando vencer a Sommer, ahora parecía que iba a ser el doble de difícil. Sin embargo, leímos un poco de su propia medicina, ya que en nuestro balón parado, con una jugada ensayada, Lamine Yamal iba a dejar pasar el balón para que apareciera Rafinha. Un Rafinha que no había tenido mucho protagonismo en el partido, salvo por la asistencia, pero en ese momento, teniendo todo el espacio del mundo, iba a rematar brutalmente al arco de Sommer, el cual iba a meter ligeramente la mano, iba a desviar el balón para que chocara en el palo, pero la fortuna nos iba a favorecer e iba a chocar en su cabeza para meterse en su propia meta. Todo estaba empatado de nuevo, 3-3, y el Barça tenía que empujar por todas a intentar llevarse algo de ventaja a Italia. Luego lo que hace Inzaghi es meter un mediocampista más para defenderse mucho más, y el Barça, a pesar de sus numerosos intentos, iba a tener mala fortuna con los palos, también iba a aparecer Sommer y prácticamente iban a cerrar el resultado. No iba a moverse más y el Barça iba a quedarse con un 3-3 en el cual se siente que pudimos habernos llevado el partido, haber marcado un par de goles más, pero su portero estuvo muy bien, fue prácticamente una de sus figuras junto a Denzel Dumfries, que fue el que marcó 2 goles y metió asistencia, y nosotros pagamos muy caro nuestros errores. Errores en defensa de pelota parada que prácticamente nos condenaron. Creo que sin duda alguna que no estoy contenta con el partido, creo que es obvio. Si bien logramos sacar un empate remontando 2 veces el resultado, creo que es inadmisible que de 3 remates al arco que te hagan, los 3 terminen en gol. Eso habla muy mal de cómo se defendió. También hay que decir que el Barça en ataque no estuvo tan mal. Tuvo chances, pero yo le dije, Sommer hizo un partidazo. Con un poquito más de suerte podríamos haber marcado un gol más. Merecimos mucho más. Y creo que ni el Inter sabe cómo marcaron 3 goles. Encima 2 de ellos fueron de pelota parada. Nos ganaron todas de cabeza. Eso es algo muy importante que decir. ¿Y por qué nos ganaron tan fácil de cabeza? Bueno, una de las razones es que no defendimos para nada bien la pelota parada. Ellos la aprovecharon mucho mejor. Y también hay que decir que nuestro jugador más alto antes de que entrara Araujo era Gerard Martín, que tampoco es un especialista saltando, coordinando la cabeza. Todos los del Inter son grandotes, miden casi más de 1,90 la mayoría. También es por eso que el Barça en los tiros de esquina prácticamente no le hizo ni cosquillas, no le hizo nada al Inter. No aprovechamos para nada nuestros corners. Y ellos en 2 corners, 2 tiros de esquina, nos marcaron gol. Eso es algo inadmisible, algo que el Barça va a tener que practicar. También creo que el rendimiento individual de algunos jugadores hoy no fue bueno. Si hablamos jugador por jugador, creo que primero empezamos con Szczesny, el cual no tuvo su mejor partido. Se le culpa mucho, sobre todo el tercer gol, que se queda empanado y es un error grosero de él. Creo que es donde más tuvo responsabilidad. En el primer gol no le puedo culpar nada. Yo al inicio pensaba que entró muy lento, Szczesny pudo haber hecho algo más, pero la verdad es que era demasiado esquinado. Es más un golazo y lujo de Thuram. En el segundo lo mismo. Atropella a Dumfries, hace una pirueta y en ese instante era imposible atacar. Pero en el tercero sí. En el tercero creo que pudo haber hecho algo más. Y después prácticamente Szczesny no tuvo más trabajo que hacer más que salir a cortar algunas jugadas de cabeza. Eso sí, se lo reconozco. Pero después no tuvo nada más que hacer porque el Inter remató 3 veces al arco. 3 veces. Luego si hablamos de la defensa, creo que hoy partido bueno de Íñigo Martínez, que tuvo que jugar como lateral izquierdo incluso. Obviamente no es su mejor versión. Ofensivamente te aporta muy poco como lateral izquierdo, pero bueno, en defensa no está para nada mal su partido. Y si tuviéramos que hablar de Cubarsí, creo que hoy no la pasó bien. Obviamente la claridad que te da en salida Cubarsí es increíble, no te la da otro defensa. Pero los defensas también tienen que defender, no solo dar salida. Y por eso es que terminó entrando Araujo, el cual pudo mantener un poco más a raya. Thuram prácticamente lo terminó desapareciendo. Así que veremos cómo se plantea Flick el partido de vuelta, porque me parece que la entrada de Araujo fue buena. Obviamente no te da lo que te da Cubarsí en salida, pero te da mucha más contundencia y sobre todo juego a ello, que era lo que nos faltaba. Y así pasamos a hablar de los laterales. Primero Koundé solo jugó una parte, creo que tampoco estuvo tan bien. Igual se le va a echar mucho de menos para el partido de vuelta y también contra el Clásico, que ya se medio confirmó que se va a perder esos partidos. Y el jugador que entró, que fue Di García, diría que bien, o sea, tuvo un partido decente, nada espectacular, pero cumplió, que es lo importante. Y si tuviera que pasar a hablar de lateral izquierdo, creo que Gerard Martín en los 45 minutos que jugó, se nota mucho su inexperiencia. Ojo, yo no lo quiero lapidar a Gerard Martín, pero hay un claro bajón de nivel entre Balde, que tiene mucho más oficio ofensivo. Creo que igual ha rendido decente en lo que ha jugado Gerard Martín, ha mejorado mucho en comparación a su nivel en inicio de temporada, pero le falta,
está muy verde todavía, sobre todo necesita mucho más oficio ofensivo. Y así pasamos con los mediocampistas. Creo que hoy partido muy bueno de Jong, me sorprendió, fue el que le dio mucha claridad al equipo, transportó bien el balón y sobre todo también en defensa estuvo muy comprometido. Me sorprendió mucho porque si me preguntabas de inicio de temporada no le daba una ficha de Jong por cómo venía, porque pasaba mucho de defender, pero hay que ser sinceros, Flick hoy lo ha convertido en un mediocampista brutal, que está mucho más comprometido y que sinceramente hoy fue muy clave en el mediocampo. Al igual que Pedri, creo que su partido fue de más a menos, de hecho en la segunda parte como que medio desapareció, pero su primera parte es muy buena, le pone el pase a Rafinha en el segundo gol. Creo que hoy el fuerte del equipo fue el mediocampo, que sin duda alguna sobrepasó con gran categoría al del Inter de Milán. Y ya si tuviéramos que hablar de media punta, que es Dani Olmo, creo que hoy no tuvo su partido más destacado. Muchas intenciones, pero poca claridad, es lo que yo vi con el español. Espero que para la vuelta esté mucho más fresco, porque un Dani Olmo en buen nivel te puede dar mucho, sobre todo contra estas defensas tan cerradas. Ahora con los extremos, primero hablemos de Rafinha. Creo que hoy su partido, antes de su gol, no estaba siendo el mejor. Luego mete un trayazo que con fortuna entra. Al final es autogol de Sommer, pero le cuento mucho a Rafinha porque sin ese tiro infernal que mete, el balón nunca termina dentro del arco de Sommer. Luego de ese gol, como que empecé a ver un poco de destellos del Rafinha determinante, pero todavía no logro verlo al 100% recuperado. Creo que Rafinha, desde las declaraciones que dio, ha estado en un nivel muy irregular, donde a veces aparece, a veces no está, y le falta la claridad de antes. Es un poco triste porque en el momento en el que él bajó el nivel es donde el Barcelona más lo necesita. Igual sigo confiando en Rafinha, solo menciono que su nivel en estos últimos partidos no está siendo el esperado, está decepcionando un poco. Ahora si tuviéramos que hablar de Lamine Yamal, creo que hay muy pocas cosas que podría decir de Lamine. Todos vimos el partido, todos los que vimos cómo jugó el Lamine Yamal, solo nos queda aplaudirle, estar felices de que vivimos en paralelo con Lamine Yamal. Tal vez algunos no alcanzaron a ver los mejores momentos de los cracks de antes, de Ronaldo, de Messi, de Neymar en su prime, pero ahora podemos ver jugadores cracks como Lamine Yamal, que hoy regaló magia por doquier. Estuvo tan pero tan pesado con Di Marco que obligó a Inzaghi a sacarlo. Es un partido increíble. Lastimosamente no pudo llevarse más que solo ese golazo, porque intentó otros dos más y terminaron en el travesaño. Es un poco de mala fortuna también, pero igual el partido de Lamine es increíble, el mejor sin duda alguna del Barcelona. Por último, Ferran Torres creo que tuvo un partido decente, aparece con el gol, al menos cumple con esa cuota, pero sí es verdad que entre tanto defensa grandote del Inter se pierde, y se perdió Ferran, hay que ser sinceros. Creo que este empate nos deja un sabor agridulce porque el Barça podría haber sido peor, podría haber perdido 0-2, no hacer nada, pero logró rescatar el resultado a pesar de que los dos goles del Inter temprano en el partido podían indicar que ya estábamos perdidos. Pero tampoco es como que te sientas muy seguro porque sabes que queda la vuelta en Italia y si bien el Inter hoy sufrió, también sabe cómo hacernos sufrir. El Barça tiene que pulir algunas cosas, sobre todo la pelota parada. Hay que practicar pelota parada, no solo para hacer daño, sino también para que no nos hagan daño. Igual eso es más trabajo de Flick. Creo que tiene que mentalizar a sus jugadores. Creo que todos deben estar 100% concentrados y comprometidos con la Champions. Este partido se tiene que jugar a morir si hace falta. No hay forma de que perdamos ese partido. Fuimos mejores en Montjuic contra el Inter y hay que ser mejores contra el Inter en Italia. Los goles caerán. Sommer hoy, a pesar de haber hecho un partidazo, se comió 3, así que calma. Creo que el Barça puede aprender mucho de este resultado. Vamos a ver cómo afronta Flick el partido de vuelta y estoy seguro que nos dará una alegría. Aún quedan 90 minutos de pelea. Vamos a ir con toda Italia. Vamos a jugar con cabeza, con ganas, porque esa final no se nos puede escapar. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, pueden dejarme like y suscribirse, que me ayuda muchísimo. Yo me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.